El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 19 al 30. Al oírlo decir esas cosas, la gente volvió a dividirse en cuanto a su opinión sobre Jesús. Algunos decían: está loco y endemoniado, ¿para qué escuchar a un hombre así? Otros decían: no suena como alguien poseído por un demonio. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Ya era invierno y Jesús estaba en Jerusalén durante el tiempo de Hanukkah, el festival de la dedicación. Se encontraba en el templo, caminando por la parte conocida como el pórtico de Salomón. La gente lo rodeó y le preguntó: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo sin rodeos. Jesús les contestó: yo ya les dije y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre, pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Pues hasta aquí, hermanos, esta parte del Evangelio de Juan, capítulo 10. Y aquí vemos, hermanos, cómo después de las osadas palabras del Señor Jesús, según, claro, la perspectiva de los líderes religiosos judíos, vemos cómo entre ellos surgen de nuevo divisiones y discusiones, ya que algunos tenían claro que Jesús estaba fuera de sí, que tenía un demonio y que por eso hablaba de esa manera, y otros, sin embargo, consideraban que eso no era posible y que sus enseñanzas sí debían ser escuchadas porque recientemente había devuelto la vista a un ciego de nacimiento y eso nunca había ocurrido hasta ese momento. Acto seguido, comprobamos a partir del versículo 22 que el escenario cambia. Ya no estamos en este momento en los días siguientes a la semana de la celebración de la fiesta de los tabernáculos, sino que nos encontramos en la fiesta de la dedicación. Es decir, pasamos de una fiesta que se celebra en el comienzo del otoño, la de los tabernáculos, a otra fiesta que se celebra en el inicio del invierno, que es la fiesta de la dedicación. Y además, se nos comparte que el Señor Jesús se encontraba paseando en el templo, concretamente en el pórtico de Salomón, lo cual nos revela que el Señor todavía se podía mover libremente por Jerusalén, aunque cada vez más personas procuraban matarlo. Ahora bien, ¿qué es la fiesta de la dedicación? Pues esta fiesta, conocida también como la fiesta de las luces o Hanukkah, fue instituida por Judas Macabeo para conmemorar la purificación del templo del acto de profanación realizado por el rey seleucida Antíoco Epífanes cuando éste sacrificó un cerdo en el altar del templo el 25 de diciembre del año 165 a.C. Por lo tanto, aquí no nos encontramos ante una fiesta que haya sido instituida por Dios a través de su siervo Moisés como parte de la ley, como sí es la fiesta de los tabernáculos, pero sí era una fiesta bastante considerada por el pueblo judío debido a su valor histórico. Por supuesto, a la hora de considerar esta mención por parte del autor de este evangelio, podríamos elucubrar hasta qué punto este dato nos puede dar información de lo que va a suceder a continuación. Pero creo que en general dicha fiesta es citada por Juan para mostrarnos el marco temporal en que se encontraba Jesús y cómo tras unos meses el Señor continuaba causando divisiones entre los líderes y el pueblo. Y los líderes judíos todavía no tenían claro quién era Jesús, pero el Señor a continuación les hablará con bastante claridad. Y probablemente en el pórtico de Salomón debido al frío del invierno, es decir, una forma de cubrirse del frío. Y ni qué decir por el templo, por el hecho de que Jesús era quien estaba mostrando la pureza de Dios. ¿Quién es Dios? Y quizá algunos de los líderes pensarían lo contrario, que este rabí estaba profanando su templo, sus tradiciones,
sus costumbres, al hacerse pasar por Dios o incluso proclamarse igual a Dios, como veremos a continuación. Definitivamente los líderes judíos se hallaban muy inquietos por lo enigmática que les parecía la figura de Jesús. No eran capaces de comprenderlo. Por eso vemos que a partir del versículo 24 lo rodearon y le increparon para que le respondiese claramente si era él o no era él el Mesías. Como si el Señor no hubiese hablado a estas alturas de forma directa y, cómo no, por medio de parábolas también, ¿verdad? Pero estos judíos no querían entender, no querían recibir la verdad por parte de Dios, y por eso el Señor les respondió que ya se los había dicho y aún así no creían. Además, también tenían como prueba sus obras realizadas en el nombre del Padre, las cuales daban testimonio de quién era Él. Ahora bien, la sentencia viene en el versículo 26, concisa y directa en cuanto a la pregunta de ¿por qué no le entendían? ¿Por qué no creían en Él? ¿Por qué no eran capaces de ver al Hijo, al Mesías, en sus obras? Y que dice el Señor en el versículo 26, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Qué terrible debe ser escuchar estas palabras por parte del Señor, hermanos. Porque si Él las dice, son palabras irrevocables. Es una sentencia absoluta, no hay vuelta atrás. Esto es semejante a la frase, nunca os conocí. ¿Recordáis? Y ciertamente, si estos judíos no eran de sus ovejas, no lo iban a hacer nunca. Y por supuesto que se pueden dar casos de personas que sean ovejas del Señor y que al escuchar parte del Evangelio, parte de su palabra, conocer su iglesia y contemplar la creación, sean capaces de seguir perdidos y cegados por un tiempo. Creo que el apóstol Pablo es un ejemplo de ello, ¿verdad? ¿Cuántas veces habrá escuchado la voz de Dios por medio de los seguidores de Cristo mientras los perseguía? Posiblemente varias veces. Como mínimo, las palabras de Esteban antes de su martirio. Y aún así, el apóstol Pablo, quien era oveja de Dios, en ese momento no escuchó la voz de Dios. En ese momento no tuvo un encuentro con Jesús. ¿Cuándo tuvo su encuentro? Mucho después. Seguramente habiendo escuchado también el Evangelio por parte de otros seguidores a los cuales él perseguía y encarcelaba. Pero ahí tampoco escuchó la voz de Dios. Pero como era oveja de Dios, iba a escuchar su voz tarde o temprano. ¿Cuándo la escuchó? Camino a Damasco. Ya lo sabemos, ¿verdad? Por lo tanto, pueden existir casos así, ¿verdad? Casos en los que pues una persona pueda conocer de Dios, escuchar su voz y convertirse, conocer a Cristo. Eso sucedió con Pablo y también sucede hoy en día. No obstante, si una persona es oveja del Señor, sí o sí, sabemos también que será salvado por Él y volverá al rebaño. ¿Por qué? Pues porque es suyo, hermanos. Porque el buen pastor ha dado su vida por esa oveja, al igual que por las otras que el Padre le ha dado, y el Señor no puede perder ni a una sola. Sin embargo, cuando una persona no es oveja del Señor, por más que se le predique, por más que vea obras, incluso hechas por el Señor mismo, como es precisamente el caso de estos judíos religiosos corruptos, no creerá, no oirá, no se convertirá. Y lo que asevera el Señor Jesús es muy contundente, hermanos. Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Estas palabras me hacen pensar inevitablemente en el evangelismo actual, en nuestra tarea misional y las estrategias evangelísticas que las iglesias y las entidades religiosas se plantean. Por supuesto, ninguno de nosotros puede saber con exactitud quiénes no son ovejas de Dios y decir, bueno, como tú no eres oveja de Dios, a ti no te predico más para no perder el tiempo. Ninguno sabe eso. ¿Y sabéis por qué? Pues porque esa información solo la conoce el Señor. Y aunque podamos examinar los frutos de cada uno y cómo van creciendo las personas en su vida, en verdad, cualquier persona, aunque sea en el último instante de su vida, puede ser salva siempre y cuando sea una oveja del Señor. Y uno de los ejemplos más famosos es el ladrón de la cruz, ¿verdad? Él estaba en la cruz en su último momento de vida y como era la oveja de Dios, en el último momento escuchó su voz y por eso está con el Señor ahora mismo. Por tanto, ninguno puede afirmar
esta persona o aquella no es oveja de Dios, se irá al infierno, porque eso solo Dios lo sabe, nosotros no. En todo caso, por los frutos sí podemos reconocer que ciertas personas, por la gracia de Dios, son ovejas suyas, porque caminan con Dios, dan testimonio de Él. Pero ya sabéis, solo el Señor ve el corazón y conoce nuestros pensamientos, y a Él no se le puede engañar. Él separa las ovejas de las cabras. Y con esto, además, creo que estoy haciendo referencia muy fácilmente al juicio de las naciones de Mateo capítulo 25, ¿no? Como el Señor en ese momento separará los corderos, de los cabritos, ¿verdad? Unos a la derecha, otros a la izquierda. Así que volviendo, hermanos, al asunto de la evangelización, os digo que me resulta impactante la simplicidad con la que se expone en su palabra, en la Biblia. Y cómo nosotros a veces nos complicamos las cosas y hasta incluso pensamos, o con nuestras obras demostramos, que el Evangelio necesita una especie de complemento, un añadido, un incentivo, un aliciente, algo más para que sea más atractivo, algo que nos ayude para que las personas reciban la palabra como si el Evangelio fuese un producto y nosotros unos vendedores. Absurdo, ¿verdad? ¿Cómo pretender enfatizar más en nuestro poder para convencer en vez de proclamar la propia persuasión del Espíritu Santo, hermanos? No tiene sentido. La estrategia o metodología de la evangelización es sencilla. Debemos ir y predicar, movernos y hacer discípulos, compartir y vivir el Evangelio. No vaya a ser que estemos anunciando algo que ni nosotros mismos conocemos ni experimentamos. Aunque bueno, ya sabéis, el Señor es maravilloso y a lo largo de la historia ha usado a personas no creyentes y, como no, situaciones de la vida y experiencias para que sus ovejas en el momento de Dios escuchen su voz y le sigan. Así que lo dicho, debemos predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra y si para ello podemos emplear recursos culturales, sociales y circunstanciales, como el propio apóstol Pablo empleó en su visita a Atenas, conociendo las escrituras de los poetas y visitando las esculturas que tenían a los dioses y usando todo ello para compartir el Evangelio, pues estupendo, bienvenido sea. Pero no sustituyamos el Evangelio por esos recursos que de algún modo pues pueden ayudar, pero a veces pensamos que nuestra confianza, la persuasión, están en esos recursos. No permitamos que la palabra de vida y poder quede adulterado por ello, hermanos. Porque solo es esa palabra la que da vida y vida en abundancia. Solamente el Evangelio tiene poder para salvación. No los acompañantes o cosas que a veces queremos añadir para que el Evangelio sea más atractivo a los jóvenes, a esta gente de aquí o a esta gente de allá. Simplemente hay que predicar el Evangelio. Y debemos confiar en ello, hermanos. En que la palabra de verdad, la palabra de Dios, inspirada por su Santo Espíritu, tiene poder para convertir corazones de piedra en corazones de carne. Y lo puede hacer en un instante. Y también en el último momento de vida de una persona. Porque es así, la salvación es de Dios y para Él nada es imposible, así lo hemos cantado. Es más, un ejemplo al respecto muy conocido por todos, claro y directo, es el acontecimiento de la misión de los 70. El Señor les comisionó a que fuesen sin recursos, como corderos en medio de lobos, para anunciar las buenas nuevas y también para ofrecer la paz de Dios. Ellos debían ir de aldea en aldea, de dos en dos, de casa en casa, siempre y cuando les reciban, compartiéndoles que el reino de Dios se había acercado. Y si no eran bien recibidos, debían sacudir el polvo de sus sandalias y continuar su camino, siendo esto señal de la condenación que recibirían esas personas por parte de Dios en el día postrero. Y como ya os compartí en su día, las formas en las que los apóstoles y discípulos de Jesús compartieron el Evangelio en los primeros siglos dista bastante de cómo se está predicando el Evangelio hoy en día. Y esto se debe a que quizá no estamos entendiendo quién es el que salva, quién es el que nos convence de pecado, quién es el que convierte el corazón. El Señor, no nosotros. Y digo esto porque si todas las iglesias lo entendiesen así, no habría tanto entretenimiento, sino que más bien habría arrepentimiento. Y
y el movimiento misional estaría lleno del poder del Espíritu y no tanto de estrategias supuestamente modernas, juveniles y atractivas para las nuevas generaciones. Estas cosas os las digo porque cuando entendemos de verdad que en esta vida hay ovejas que son de Dios y hay ovejas que no son de Dios, no perdemos tanto el tiempo. Somos más eficientes en nuestra labor y por supuesto dejamos de echar las perlas a los cerdos. Porque pensadlo, hermanos, si hay ovejas que no son de Dios, por más que les adornemos el Evangelio al gusto de cada uno, por más que lo adaptemos a sus mentalidades e ideologías, por más que busquemos su aprobación y amistad, nada de eso les salvará. Porque solo Cristo salva. Solo su palabra hace la obra, no nosotros, ni nada que podamos usar nosotros humanamente hablando. Y qué horrible sería hacer pensar a una oveja que no es de Dios, que sí es de Dios. Solo porque guarda ciertas formas, solo porque practica ciertas tradiciones, solo porque repite ciertas palabras, que es justo lo que les pasaba a estos fariseos de los tiempos de Jesús, a mucha gente del pueblo, y es también lo que les pasa a algunos líderes hoy en día y a las personas que les escuchan. Dios es soberano, hermanos. Él tiene control sobre todo, también sobre su obra redentora, como es lógico, sobre sus ovejas, sobre su rebaño, sobre nuestra salvación. Nosotros no sabemos quiénes no son sus ovejas, solo Él lo sabe, y por ello debemos de compartir y vivir el Evangelio en todo tiempo, hasta que Él vuelva o hasta que nosotros vayamos a su santa presencia. Y al ir y predicar el Evangelio debemos ser honestos, debemos reconocer nuestras propias carencias, nuestras propias miserias, y cómo el Señor, pese a todo ello, sin nosotros merecerlo, nos ha perdonado, nos ha salvado. Y cuando todo esto lo tenemos presente, hermanos, ciertamente brotará en nuestro interior el deseo de que más y más personas oigan a Dios, se arrepientan y le conozcan, aunque por otro lado ya sabemos que serán muy pocos los que caminarán por el camino que lleva a la vida. Ya sabéis que el Señor Jesús no se guardaba nada, Él decía las cosas muy claras. Nuestro deseo es que ojalá todo el mundo se salve, que todos se arrepientan, pero al final muy pocos son los que hallarán el camino que lleva a la vida. Ahora bien, no nos debemos preocupar por ello. La redención está completamente en las manos de Dios. Y claramente el Señor sabe que nos encantaría que todos nuestros familiares, amigos, conocidos, y si lo pensamos bien, todo el mundo sea salvo. ¿Quién no querría eso? Pero no será así, hermanos. Y ciertamente esta realidad nos puede generar un gran pesar, un fuerte conflicto, pero creo que poco a poco vamos entendiendo que su plan se debe cumplir conforme vamos trabajando en el conocimiento de su palabra y le conocemos más. Pensadlo, es necesario que unos sean los que se salven y otros sean los que se pierdan, que unos escuchen su voz y que otros no le escuchen, que unos sean conocidos por Dios y que otros, pues, sean unos desconocidos. Porque de esa manera se mostrará toda la identidad de Dios, todo su ser, su amor, su justicia, su misericordia, su ira, su santidad, todo. Y cuando el amor de Dios está en nuestros corazones y crece más y más, entendemos que lo más importante es conocer al Señor, que en eso consiste la vida eterna, en conocer al Señor y al que ha enviado a su Hijo, a Cristo. Por otro lado, demos gracias al Señor porque los que creemos ahora en Él, tenemos el privilegio de escucharle, de conocerle, de seguirle. Jesús mismo, como dice en el versículo 28, nos garantiza la vida eterna, nos revela que no pereceremos jamás y que nadie arrebatará a sus ovejas de su mano. Nadie. Y eso nos incluye también a nosotros, hermanos. Lo cual es asombroso y providencial, porque significa que ni nosotros mismos podremos escaparnos de su mano, pues ¿quién se va a poder escapar de las manos de Dios? ¿Quién va a poder vencer a Dios? Nadie. Nadie nos separará de Dios. Absolutamente nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, como dice Romanos 8 y como hemos cantado en la primera alabanza.
presidida por Julita. Nadie nos apartará de Dios. Y esta es la doctrina de la seguridad de la salvación, la cual nos da paz y confianza al Señor, porque ninguna oveja suya se puede perder. Ninguna, aun si por sí misma se aparta, aun si por casualidad se pierde, no será al final arrebatada. El Señor irá por esa oveja perdida y la traerá a su redil. ¿Por qué? Porque es su oveja. Y Dios no pierde ni una sola oveja. Todas las ovejas por las cuales Cristo ha dado su vida, ni una sola la pierde. Ninguna será arrebatada de su mano. ¿Y por qué? Porque eso mismo, hermanos, forma parte de la misión que debe cumplir el Hijo. Y si no, fijaos con detenimiento en el versículo 29. Las ovejas que son del Señor porque el Padre se las ha dado. Y el Hijo las debe guardar. Es su misión. Ninguna la puede perder, ni una sola. Nadie puede vencer contra la mano de Dios. Y estamos en sus manos, y en sus manos estamos seguros completamente. En el Padre y en el Hijo, que son uno. Ni qué decir la asombrosa declaración que nos encontramos ahí, ¿verdad? En ese versículo 30, donde termina la sección que he escogido para este día, con el fin de seguir reflexionando el próximo domingo en todo lo que nos queda de este profundo capítulo 10 de Juan. El Padre y el Hijo son uno. Desde luego en los siguientes versículos se verá una vez más el enfado de los líderes judíos y cómo procuraban matarle, aunque sea apedreándole, porque siendo hombre, según ellos, se hacía pasar por Dios. En especial cuando afirmó que él y el Padre uno eran. Y quizá aquí sea necesario aclarar que cuando dice el Señor que uno son, no está afirmando que sean como tal una misma persona, el Hijo y el Padre, sino que ellos tienen una misma y sola esencia, sustancia y naturaleza. Es decir, que son Dios, un solo Dios, y a la vez dos personas, y con el Espíritu Santo, tres personas. Ya sabéis el misterio de la Trinidad, que para los judíos suponía una gran herejía y que para nosotros es una gran doctrina. Que aunque resulte compleja, la recibimos y convivimos con ella, aceptando el hecho de que un día podremos estar cara a cara con Él por la eternidad. Y en ese momento nada quedará oculto. Todo será revelado. Mientras tanto, hermanos, seamos prácticos y en especial agradecidos al Señor por ser sus ovejas. Y recordemos que tenemos la certeza de que somos de sus ovejas porque 1, oímos su voz. 2, lo seguimos. Y 3, no pereceremos jamás. ¿Lo creemos así? Porque claro, todo este conocimiento que os acabo de resumir implica relación, seguimiento, convivencia, un diario caminar donde se fomente la comunión y donde el Señor nos da la garantía de que nunca nos abandonará y que además nos ofrecerá la vida eterna. Y claro, ¿esto último para qué? ¿Para seguir existiendo y ya está? O peor aún, ¿para hacer lo que nos apetezca? Ya lo sabéis, de ninguna manera. El propósito de nuestra vida es vivir para nuestro Creador. Y cuando somos rescatados por Él, este propósito se vuelve a restablecer. Así que hay de aquel que piense usar la eternidad para lo que se le antoje, desperdiciando con esa mentalidad el tiempo que ya tiene desde ahora, porque desde ahora ya podemos estar con el Señor. Ya podemos buscar más de Él. Ya podemos conocer de Él. Y en mayor profundidad lo haremos cuando estemos en su santa presencia. Y claro, si ya aquí no te interesa casi nada de eso, pues ¿qué vas a hacer en la eternidad? Nada. Y quizá no tengas ni siquiera esa eternidad, porque claro, si en tu corazón no está el deseo de amar a Dios, ¿cómo vas a estar con Él para siempre? Es muy fácil decir, yo creo. Sí, Jesús es el Señor y Salvador. Vale, los domingos me congrego. Ya sabéis, es muy fácil repetir palabras, tradiciones y costumbres, pero aquí lo importante, hermanos, es lo que tenemos en nuestro corazón y que Dios lo conoce mejor que nosotros mismos. Que a Él no se le puede engañar. Que Él sabe si verdaderamente guardamos sus mandamientos y en consecuencia le amamos, o si decimos, Señor, te amo, Señor, ayúdame, por favor,
y luego sigo mi vida. Él lo sabe absolutamente todo. Él no puede ser burlado por nosotros. Así que debemos de confiar en que el Señor siga trabajando en nuestras vidas y que no nos permita que nos autoengañemos. Que ninguno piense que ahora con esta nueva vida puede hacer lo que quiera, porque no es así. Esta nueva vida es para dársela a nuestro Señor, para vivir con Él. Así que, hermanos, somos ovejas de su rebaño y vivamos como tal. Acudamos al buen pastor, busquemos de sus verdes pastos, de su descanso, de su sustento. Seamos dependientes de Él y compartamos las buenas noticias a aquellos que todavía no han escuchado su voz, pero que la escucharán, ya sea a través de nosotros o de otros, o a través de experiencias, sueños. Dios cualquier cosa puede usar. Los que son ovejas de Dios, tarde o temprano escucharán su voz. Pero qué privilegio es cuando el Señor nos usa para que por medio de nosotros, otras ovejas que son de Dios pero que se han descarriado, vuelvan de nuevo a su rebaño porque han escuchado su voz, se han arrepentido y creen en Él. Que ojalá el Señor nos ayude con ello, hermanos, porque todavía faltan varias ovejas por regresar al redil. Varias, no sabemos cuántas, pero todavía faltan varias hasta que el Señor vuelva. Así que el Señor nos ayude, hermanos, a compartir su palabra, su evangelio, su voz. Que el Señor nos bendiga. Amén.